no han comido. Bueno, yo tampoco, así que si me desmayo ahí, traen una coca. Esa levanta muerto. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacer un repaso rapidito de todo Juan. No lo podríamos terminar. Sin embargo, pues he tomado a bien hacer una exposición de todo Primera de Juan, que es lo que hemos venido haciendo. Hemos venido versículo por versículo, pero por el afán o con la idea de poder abordar de forma general y poder animarlos a que lean Primera de Juan en su casa, que no tiene más de 5 capítulos, lo pueden hacer en una sentada. Les aseguro que pasan más tiempo viendo cada uno de los partidos del Mundial. Entonces, tal vez los puedo motivar a que leamos Primera de Juan. Realmente es un libro maravilloso, es un libro esperanzador, particularmente considero que es esperanzador. Por lo tanto, vamos a leer el 4:19 de Primera de Juan. 4:19. Leámoslo desde el 18. Dice, ¿lo tenemos? En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo, te queremos agradecer por absolutamente todo lo que nos has dado, por aquellas cosas que han parecido agradables o que hemos considerado agradables, y por aquellas que, pues, a nuestra carne han generado aflicción, Dios. Te agradecemos porque entendemos que tu soberanía, el control absoluto que tienes sobre la faz de la existencia y sobre la eternidad, tiene un propósito. A partir de ese control tú tienes un propósito no solo para nuestras vidas, sino para absolutamente toda la humanidad. Con lo cual, si nuestros cuerpos tuvieran que ser deshechos para que tu propósito sea cumplido, Dios, lo disponemos y ponemos nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestros miembros para que se cumpla tu propósito. Mi Dios, gracias por absolutamente todo. Te pedimos también, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos esté guiando en este momento, tanto a mí para poder compartir lo que tú quieres que nosotros sepamos, tanto al oyente para que pueda recordar, para que pueda ser instruido, corregido, redarguido o motivado, mi Dios, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres que nosotros sepamos, seamos animados o seamos corregidos. Mi Dios, todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos y finalizamos, primero Dios, este día con Primera de Juan. Y le he puesto al tema una mirada a todo el libro. Realmente es como esos videos que ven ustedes en YouTube, en TikTok, el partido en 30 minutos. Pues el día de hoy es Primera de Juan en 30 minutos. Aviso que son 30 para que el que continúa después de mí no diga rápido, terminó el hermano Diego. Son 30 minutos. Bueno, la idea central o lo que hemos tratado, lo que he tratado de compartir es lo que Juan ha querido compartirnos. ¿Y qué es lo que Juan quiere compartir con nosotros? Si se les olvidó, ¿se acuerdan cada vez que me equivocaba yo con Pablo? Ahí se pueden acordar de las predicaciones anteriores, ¿verdad? Juan tiene la intención, está sumamente interesado en que los creyentes sepamos, ojo con eso, cuando lea Primera de Juan, que yo sé que al llegar a su casa lo va a llegar a leer, va a haber muchos y sabemos. Entonces Juan está muy interesado que sepamos sobre nuestra salvación y que sepamos cómo ser debido a esa posición. No como evidencia, sino como consecuentes entre nuestra salvación o posición y la condición con el Padre. En buen español,
¿qué le interesa a Juan? A Juan le interesa y a Dios, Dios por eso lo utilizó mediante el Espíritu Santo, que en nuestra materia gris, en nuestro cerebro, entre ceja y ceja, nos acordemos y tengamos una seguridad completa de salvación y que vivamos en consecuencia de esa seguridad completa que tenemos de salvación. A manera de ejemplo, si usted sabe que tiene hambre, ¿qué es lo que va a hacer? Ayunar. Usted va a comer. Usted va a vaciar la refri. Si usted anda hambre en la calle, va a haber algún pan mal parqueado. ¿Por qué? Porque actuamos en consecuencia. Si usted tiene ganas de ir al baño, ¿qué va a hacer? Va a ir al baño al no más poder. ¿Por qué? Actuamos en consecuencia. Les pongo estos ejemplos rústicos, digamos, de nuestro día a día, para que logremos comprender que en Primera de Juan no está planteando una evidencia o no nos está exigiendo una evidencia. De hecho, leyendo el comentario de John MacArthur sobre Primera de Juan, es verdaderamente exigente y para mí, contrario a lo que bíblicamente debe ser expuesto, el decirle al creyente, si usted no ama, no es creyente. Si usted, y como lo vamos a ver más adelante, si usted no hace esto o esto otro, no es salvo. Nunca lo ha sido, porque no da evidencia. Eso es totalmente herético, es una herejía, es totalmente antibíblico. Entonces, si Primera de Juan no nos está pidiendo evidencia, ¿qué es lo que está haciendo Primera de Juan? Muy bien. He dividido en 4 puntos la temática. El primer punto es Dios como modelo del creyente o Dios como referente. El segundo es la seguridad de salvación del creyente. El tercero es la responsabilidad del creyente. Y el cuarto, el amor del creyente a los demás creyentes como expresión de la responsabilidad. Como repito, es una vista rápida, pero vamos a ver, Dios como referente del creyente. Dios se pone como la medida, ¿sí? Como el ideal. Ustedes me van a responder, pero nunca vamos a ser como Dios. La respuesta es justamente eso. Porque vamos a dedicar toda nuestra vida a tratar de ser como Él. Justamente ese es el propósito, esa es la idea. Que nosotros dediquemos nuestra vida a ser como Él. Recordemos en el capítulo 1, se pone primero el estándar. ¿Desde cuándo? Juan dice lo que era desde el principio, en el 1:1. Es bien llamativo como, ¿se acuerdan, verdad? Juan en Primera de Juan y en el Evangelio de Juan comparte esa dinámica, haciéndonos saber o recordándonos que Jesucristo, nuestro modelo, es desde el principio. Primero tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Y ubicarlo a Él en el lugar que va. Él es nuestro modelo, Él es nuestro referente. Y me gusta hacer esta referencia como cuando se hace una pintura, cuando un pintor, no nosotros, bueno, no yo tengo 2 pies izquierdos en lugar de manos. Así que no esperen nunca un dibujo bonito mío. Pero hay pintores, hay gente que pinta maravillosamente. Y va a pintar un determinado lugar bonito. Entonces viene el pintor, en aquellos tiempos, ahora lo pueden hacer de forma virtual, viene, se ubica, y identifica los colores y empieza a hacer una imagen, ¿sí? Una imagen de lo que
realmente es aquello maravilloso que está pintando, aquel paisaje precioso. ¿Qué es lo que logra al hacer esa pintura? Una imagen, un reflejo, una reproducción. La reproducción, la imagen, el reflejo, nunca va a ser como lo real. Pero puede reflejar, puede impactar y puede acercar al que no está en ese lugar a ese lugar. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque la idea de que el creyente busque ser o tenga como propósito ser santo, como lo vamos a ver más adelante, como Él es santo, es justamente eso. Que seamos un reflejo de nuestro modelo. De nuestro modelo. Entonces, por eso, Juan inicia haciendo referencia y dice, nuestro referente, a la persona que hemos visto, a quienes nuestras manos han palpado, quien fue manifestado, de quien nosotros damos testimonio, de ese vamos a hablar. Él es luz, no hay tinieblas en él, dice el 1.5, el 1.7 también hace referencia a si andamos en luz como Él está en luz, siempre haciendo referencia a que Él es el parámetro, Él es el nivel. Sí conocemos los niveles acá. Yo hasta hace poco empecé a utilizarlo. Una vez me acuerdo que un amigo me dijo, mira, pongamos una tele. La pusimos y como tomamos de referencia el techo, el cielo falso tenía una pendiente. Ya se imaginan cómo quedó el tele, ¿verdad? Había que verlo así. Entonces, el nivel es lo que le dice a una persona, esto está en perfecto estado o está torcido, ¿verdad? Jesús ha sido puesto de referencia en Primera de Juan, o Dios ha sido puesto en referencia de Juan como el modelo, como el nivel. De hecho, el 2.6, que también lo hemos visto, dice, el que dice permanecer en Él, debe andar como Él anduvo. Y recordemos también la palabra de permanencia. Y es que algo que tenemos que tener bien en claro, que si algo se tiene que quedar el día de hoy es que nada lo producimos nosotros. Nada es porque nosotros somos campeones. Nada es porque yo me esforcé. Nada es por eso. Todo es por su gracia. Todo es porque si permanecemos en Él, vamos a llevar el fruto que a través de los nutrientes que sacamos del árbol, podemos llevarlo. Por eso Juan utiliza este ejemplo que lo repite en el Evangelio de Juan cuando habla de la vida. Entonces, tenemos como referencia a Dios, a Jesús, a poder permanecer en Él para poder andar como Él anduvo. El 3.3, ahí mismo, hace referencia también, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nos fijamos, hay que andar en luz como Él anda en luz. Hay que permanecer en Él para andar como Él anduvo. Hay que, el 3.3 dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Sí notamos la idea de Juan. Cuando dice, algo podemos hacer porque Él así es. Porque Él está ahí. Entonces, el fiel, la plomada, llamémosle, es como Él es. El 3.7 también nos hace referencia, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, Juan está verdaderamente interesado en que sepamos cómo es Él. ¿Cómo es Él? Ese va a ser nuestro referente. Ahora, si yo viniera un día y les digo,
fuera anatema en ese caso, así les dijera lo siguiente. Si yo les digo, es que si no son como Jesús, no son salvos. Tiene parte de verdad. Porque por eso es que somos salvos, porque Jesús fue como es, sin pecado. Y Dios nos ve a nosotros no como nosotros, sino como en Cristo. Pero yo dije, en su fuerza, usted tiene que hacer una determinada cantidad de ritos. Y si usted no ama a su hermana, si a usted le cayó mal el hermano que tiene ahí a la par, porque pues viene a trabajar y trae un aroma bien potente, ¿verdad? Entonces, hermano, ya no me voy a levantar de aquí. Siempre me cae mal. O no me saluda, o no lo saludo porque me cae mal. No, si por eso fuera la salvación, bien, ahora apagamos las luces y para qué nos reunimos. Pero no es eso lo que quiere decir Juan cuando nos dice que hagamos como Él o seamos como Él, que es entonces lo que nos quiere decir. Vamos a iniciar en el punto 2. Con la seguridad de la salvación. Si entendemos cómo Él es, creo que eso no es difícil de comprenderlo, pero el centro, la idea central de Primera de Juan, más allá del amor, porque se repite mucho el amor, pero la idea central es que el creyente esté seguro de su salvación. Con lo cual, si no se le quedó lo primero que le dije, que se le quede todo aquel que ha puesto la fe en el sacrificio de Cristo, todo aquel que confíe que su salvación es únicamente por el sacrificio de Cristo, porque Él pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros y fue sepultado y resucitó al tercer día. Si usted confía su salvación en eso, se salva. Usted puede estar total y plenamente seguro que si este es el último culto al que viene, si usted ha puesto la fe en ese sacrificio, si usted confía su salvación en ese sacrificio, usted va a ir al cielo. No le digo que sea el último al que venga. Pero si ese fuera el caso, y aunque lo vayamos a buscar con chuchos y con la policía, no lo encontramos, y nunca se vuelve a acercar, y nunca vuelve a orar, y nunca vuelve a leer la Biblia. Si ese fuera el caso, usted igual va a ir. Ahora, y por eso ese es el corazón de este libro, que la seguridad de la salvación no debería llevarnos a ese tipo de conducta. Y vamos a continuar. Vamos a ir al 5:13. Lo tenemos, importantísimo. El 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sintáis, no, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A uno le interesaba que sintiéramos un poder, alguna calentura. Si sienten una calentura, tome una pastilla. O para que hablar en lenguas, si habla en lenguas, entonces puede saber. No está diciendo eso. No está diciéndole a ustedes que han sido bautizados, que los insto a los que no hayan sido bautizados, como expresión de una realidad espiritual en su vida, si ha puesto la fe en Cristo. Pero no dice que los que hayan sido bautizados, no dice que los que vayan a la iglesia determinada, dice a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y me llama poderosamente la atención porque dice creer en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, usted me puede decir,
puede contraargumentar. Mucha gente cree en Jesús. Y si no, veamos las procesiones largas para la Semana Santa. Y si no, veamos en nuestra Latinoamérica, queridísima Latinoamérica, cuántas iglesias, y permítanme llamarles pseudo-evangélicas, existen. De hecho, los musulmanes creen que existió Jesús. Lo respetan mucho como profeta. ¿Pero a qué se refiere Juan cuando dice en el nombre del Hijo de Dios? Y es importante identificar que cuando refiere al nombre del Hijo de Dios, refiere mayormente o indica a lo que Cristo significa. ¿A cuál es el significado de Él? Del verbo que se hizo carne, del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, del verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y fue sacrificado. Y el 3:16 de Juan dice: ¿para qué fue el verbo hecho carne, habitó entre nosotros y fue sacrificado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, podemos identificar, podemos estar seguros completamente de eso. Un día alguien me decía hace poquito, es que mira, yo dejo de ir a las iglesias porque me siento indigno. Yo le decía justo eso. Vamos a mi iglesia, todos allá somos indignos de él. Vamos a mi iglesia, todos allá sabemos que somos indignos. Y por eso vamos, porque aún siendo indignos, Dios mostró su gracia. Aún siendo indignos, Él decidió amarnos, decidió entregar a su Hijo. Y eso es lo que creemos. Eso significa el nombre del Hijo de Dios. La naturaleza misma de Cristo encarnado fue esa: morir, poder ser partícipe del agua, de la sangre, dice Juan, poder ser hecho hombre para poder ser sacrificado. Y el domingo que hablaba con los jóvenes, en la reunión de jóvenes, hablábamos de Abraham cuando fue Isaac a ser sacrificado, y cómo en ese momento Isaac es un tipo de Cristo, es un hijo único, es un hijo que sin decir nada iba a ser sacrificado. De hecho, miraba a papá y se reía más fuerte. Miraba a papá, aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, y el cuchillo, aquí llevamos todo, güey. ¿Y dónde está el sacrificio, va? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está el sacrificio? Abraham responde con una gran fe: Dios te proveerá de un sacrificio. Y así, con esa obediencia, incluso pues estaba a punto de ser sacrificado cuando Dios detiene a Abraham. ¿Por qué se recoge esto? ¿Por qué esta idea? Porque tenemos que identificar qué es lo que ha hecho. Y por eso Juan insiste demasiado en que somos salvos. Insiste demasiado en nuestra seguridad de salvación. En algún momento, y yo recuerdo que estaba mucho más hipote, y decía: ¿por qué el hermano Will insiste tanto en la salvación? Habla bien poco de vida práctica, pero va de darle a la justificación, va de darle a la cruz, y sigue dándole después de un montón de años. Pero ahora ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Que bajo ninguna circunstancia un creyente podría
permitir al Espíritu Santo obrar en su vida si no está agradecido por lo que Cristo ha hecho? Si no sabe lo que Cristo ha hecho. Desde luego no tenemos un botón como algunos. Y yo admiro a esas personas que dicen que confiaron en Cristo y a la semana habían cambiado, habían dejado los malos hábitos. Si es verdad, pues los admiro mucho. Porque soy una persona que le cuesta cambiar. Algo así como un terco o un burro. Y ustedes no, yo. Ustedes no, yo. Pero me cuesta generar cambio. Pero es mediante el conocimiento. Y por eso Juan dice, permanezcamos en él. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué temer que nuestra salvación sea. Fíjense que el día de hoy en una asesoría que daba en mi trabajo, me dio mucha tristeza, una profunda tristeza en mi corazón. Estaba haciendo una diligencia para la constitución de una iglesia de corte pentecostal. Y la gente solo llega a tirar los papeles y se va, ¿verdad? Pero hoy se quedó un poco más y me dijo, mire, yo quiero saber cómo hacer para que una persona que esté casada en Estados Unidos pueda aparecer casada aquí. Yo ya le expliqué, ¿verdad? Y tanto le cobro, porque lo primero es el cobro. Y tanto le cobro. Pero luego agregó algo a él. Sí, es que como van a estar en la junta directiva de la iglesia y su DUI dice soltero, como ellos están casados, tiene que decir casado, porque si no están en un problema. Juan quería combatir ese tipo de pensamiento. Es legalismo puro y duro. Y lastimosamente, que ojalá no esté viendo el video, no creo que lo vean. Les voy a llevar el les voy a llevar el trámite, van a aparecer como casados y así casados se van a ir por el infierno si siguen queriendo eso. Lastimosamente. Y por eso, aquí se los cuento un poco jocoso, un poco chistoso, con manera de chiste, pero yo sentí un dolor profundo en mi corazón. Y yo sé que van a volver a llegar y sé que voy a tener la oportunidad de extenderle explicándoles el Evangelio, ¿verdad? Pero sí me entristece y creo que Juan tenía eso en mente. Por eso él insiste en que nuestra salvación es segura. Porque si tenemos como parámetro la santidad de Dios, y si nosotros tuviéramos en nuestras fuerzas ser de ese mismo porte, con esa misma santidad, miren hermanos, déjenme decirle que si ese fuera el caso, mejor ni nos reunamos. Pero a Dios gracias que no es así. A Dios gracias que no es así. Y por eso, para ir avanzando, del 5:18 al 20, Juan reconoce, muchos sabemos. Y dice, 1 Juan 5:18 al 20, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Sabemos. En el 3:14, ahí mismo, ya vamos a tocar rapidito, tratar de tocar cada uno. El 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ya vamos a tocar ese punto. Y el 2:25, ahí mismo dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Muy bien,
Juan es implacable en decir, sabemos. Ahora, saber no es sentir, saber inclusive no es hacer. Usted puede saber algo y no hacerlo. Entonces, ¿por qué Juan está tan empecinado en decirnos, sabemos que somos hijos de Dios? Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que debemos amar a los hermanos, sabemos que Él es santo, sabemos que debemos andar en luz. No me quito el dedo de la frente, no para que me tire un balazo de la frente. De saber. Juan está dirigido o haciendo referencia, de hecho en Juan 5:24, en el Evangelio, también nos dice que hemos pasado de muerte a vida. El mismo Juan dice en el 10:28 al 29 en el Evangelio, nadie los arrebatará de mi mano. Y así podemos ver una serie de versículos. Entonces, ¿dónde está el centro? En que sepamos que tenemos ese centro. Y cuando lo lee usted, dele gracias a Dios por el pastor que nos ha dado. Porque si usted no sabe que es salvo, mire, vamos a pedir a medicina legal que venga a hacer un examen psiquiátrico. Porque han sido años y años y años repitiendo. Ahora usted me dice, no hermano, sí lo sé. Bueno, ¿y ahora qué? Sé que soy salvo. Sé que jamás de los jamases voy a ir al infierno. Sí lo sé, hermano. Entonces, ¿y ahora qué? No como evidencia, sino como consecuencia, la responsabilidad del creyente. El 2:1, que ya lo leímos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Ahora ya sabemos que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Por naturaleza, por herencia y por sinvergüenza. No, por práctica. También. Y por práctica. Vamos a pecar. Y ya sabemos quién es el primero de los pecadores de esta iglesia. Ahorita yo. Ahorita yo. Entonces, eso va a pasar. Tenemos abogado ante el Padre que Él dice, Él es salvo. Y por eso tenemos que saber que somos salvos. Para no desanimarnos en el momento en que pequemos. Pero esa falta de ánimo que muchas veces se tiene es por falta de conocimiento. Pero al tener el conocimiento nos podemos sentir animados ¿a qué? A que el día de mañana mi meta va a ser no pecar. Hermano, no puedo dejar de pecar. Eso lo sabemos. Intente. Permanezca en él. No deje que la carne lo controle. No dejemos que la carne nos controle. ¿Qué otra responsabilidad tenemos? Bueno, 2:15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vaya a ver, hermano. Si usted ama el mundo, si usted ve el mundial, el doblete de Cristiano Ronaldo y lo celebró, ahí no hay nadie aquí que le va a Portugal. Los de Messi, pues, los de Messi. Si usted lo vio, el amor del Padre no está en usted. Recordemos, no es evidencia ni requisito de salvación, es responsabilidad. Si el amor del Padre está en nosotros, entonces deberíamos. ¿Cuál estamos?
2:15. 2:15. Y si el amor del Padre está en nosotros, no deberíamos amar al mundo. Pero no es que no vea el mundial. Hasta una tele puse en la oficina. Grande. Me la llevé de la casa y la puse en la oficina. Porque que ven más novelas, pero se ven los partidos importantes. Pero no es eso, no es eso, sino dónde está puesta su deseo, dónde está puesto su consecuencia, su decisión de seguir y seguir. Está puesta en mi trabajo. Desde los 5 somos personas adictas al trabajo. Pero no debería ser ese. Porque les digo, si Dios un día decide que si somos empleados, que nos echen, te va al de pastor todo el día, dándole lomo a Faraón. ¿Se va? O si un día nos enfermamos y ya no podemos hacer, ¿dónde va a quedar su esperanza? ¿Dónde queda? ¿Qué es lo que está amando? A mi esposa, hermano, madre. Qué bueno que está amando a su esposa. Pero en el amor a su esposa debe estar el amor. No es amor a Messi, ¿va? Ahí veo yo los comentarios que ni a la mamá defienden como lo defienden a él. Ni a la mamá defienden. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? No amar al mundo. No porque es evidencia de salvación, no porque es requisito de salvación, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Con lo cual, si el amor de Dios está con nosotros, el ideal es que no amemos al mundo. Que no nos arraiguemos a estas cosas. Pues no significa que usted va a decir, bueno, entonces como no tengo que amar al mundo, voy a renunciar a mi trabajo, voy a renunciar a todo, me voy a ir a una montaña y me voy a vivir de raíces. Solo por fe voy a vivir. No significa eso. Significa qué es lo que está amando. Por eso yo soy enfático en decir, la Biblia nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. O sea, que el amor de Dios esté reflejado en absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Esa es la responsabilidad del creyente. El 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este versículo ha sido hartamente torcido. Hartamente torcido. Porque y con eso los pastores de determinadas denominaciones pues dicen que no pecan. Porque como ellos son nacidos de Dios, no pueden pecar. Que de hecho el versículo dice, y no puede pecar. Ahora, hay que, ya me acabó el tiempo, hay que enfatizar nuestra naturaleza divina. Bajo ningún, la naturaleza divina no peca. ¿Quiénes pecan? ¿Quién peca? Nosotros. Nosotros tenemos dos naturalezas. Una divina y una pecaminosa. Entonces, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Yo me acuerdo que lo hablamos. Es la tendencia a pecar.
La naturaleza divina es esa tendencia a pecar en Cristo. Cuando seamos apartados de nuestra naturaleza pecaminosa y Dios mediante arrebatados o resucitados, vamos a ser excluidos completamente de cualquier pecado. Y con esa fe nosotros creo que venimos siempre también. Porque todos los justificados serán glorificados. Todos los justificados serán glorificados. Ahora, la intención de Juan es: si hemos nacido de Dios, no pequemos. Qué fácil lo dice, hermano. No, no es fácil. Por eso nos va a llevar toda la vida. Y ese es el propósito. Como para que no se aburra, pues. Si usted dice, pues chica, qué aburrida es mi vida, lea la Biblia. Y todos los días, anote cuántas veces conscientemente pecó. Y al día siguiente trate de no hacerlo. Me va a decir que me va a aburrir. Me va a contar si se va a aburrir. Cuando insultó al árbitro del partido, un árbitro salvadoreño que le gritó a no sé quién, a Paraguay y a no sé quién, le recordaron a su mamá 1 millón de personas. Ahí también pecó. Cuando dijo que había maño y en el partido de la final del Águila, que hizo el chisme, ahí usted, hasta allá se vio, también ahí pecó. Entonces, vemos, si usted se aburre de su vida, aquí lleva una tarea para la casa. Lleva una tarea para la casa. Y por último, el amor del creyente a los demás creyentes, como expresión de esa responsabilidad. El 4:7. Yo creo que muchos años estuvo cuando el templo era diferente. La primera vez estuvo ahí en un rótulo: amados, bueno, leamos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad? Recordemos, una cosa es que Dios nos conozca, eso es la salvación, y otra cosa es que nosotros le conozcamos, esa es la santificación. ¿Sí? Si Él nos conoce, de hecho, cuando llegaron algunos, en Mateo hace referencia, y dice: nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le da? Nunca os conocí. Entonces, la salvación depende de que Él nos conozca. A eso refiere el conocer. Juan dice, respecto de las ovejas, yo las conozco. Yo las conozco. Por eso son ovejas, porque Él las conoce. Entonces, una cosa es que Él nos conozca, y otra cosa es que nosotros le conozcamos. Y por eso dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Naturalmente, la naturaleza debería ser que si nosotros hemos nacido de nuevo, amemos a nuestro hermano. Y vaya a leer cómo es el amor en 1 Corintios, si no me equivoco, 13. Vaya a leer cómo es. Es sufrido. Es sufrido. Es benigno. No tiene malas intenciones con el otro. No lo quiere vacilar. Ay, que este hermano tiene prisa. Démosle la nuca. O dejaron mal parqueada una sandía ahí, que se la peinaron. Es que yo tengo hambre. Pero lo hizo el hermano. Vaya usted, ya no vuelvo a ir a esa iglesia, porque ahí roban sandías. Roban Biblia. Soporte el agravio, hermano. Soporte el agravio.
Agradézcale a Dios. Tal vez le iba a dar daño a ti. Le iba a dar grito. Lleve el agravio. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. No estamos hablando de amor romántico bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando del amor que los creyentes deben tener con el amor. Con lo cual, tratando de darle un cierre a estos puntos, podemos finalizar con el versículo que iniciamos. ¿Con cuál iniciamos? 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ya nos ama, Él ya nos conoce, Él ya nos salvó, Él ya nos justificó, ya nos glorificó. No nos hemos muerto, pero es completamente seguro que seremos glorificados. Por lo cual usted puede decir con toda confianza, yo voy a ser glorificado, yo soy glorificado. En la eternidad de Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Él ya nos ve glorificados. Por lo cual, nuestra responsabilidad es amarle a Él. ¿Cómo sabemos que le amamos? ¿Cómo sabemos que le hemos conocido? Si andamos en luz, si guardamos sus mandamientos, no como evidencia de salvación, sino como consecuencia de nuestra salvación. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias. Gracias por recordarnos qué tan bueno ha sido en nuestras vidas.